Como dije anteriormente, hoy vamos a tener una linda conversación con una valiosa mujer, Olga Consuegra, aquí en Mil Historias. Escritora, guionista, conferencista, creadora de contenidos, una mujer muy valiente. Nos acompaña hoy, Olga. Bienvenida a Mil Historias. Gracias. Y lo más importante, tu amiga. Y mi amiga, que teníamos mucho tiempo, de verdad, porque Olga viniera al programa y gracias a Dios, aquí estás. Aquí estoy y para qué ti. bueno que puedas contar tu gran historia a los dominicanos. Cuéntame, naciste en La Habana. ¿Cómo era esa Nací en La niñez Habana. allá? Cuéntame. Mira, nací en La Habana yo creo que en una época maravillosa, ¿no? Siendo niña, porque habían valores, había educación de hogar, había historias para contar. Por ejemplo, una de las cosas más lindas que recuerdo de mi niñez era al caer la tarde, cuando mi padre llegaba del hospital, mi tío llegaba de trabajar y nos sentábamos en la galería y uno escuchaba esas historias familiares y cómo la gente hablaba y tenía una conversación. Y los niños aprendían de sus antepasados, de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres. Hoy no, hoy se han perdido las conversaciones al caer la tarde y es una pena realmente. Exacto. ¿Y qué historias tú recuerdas, por ejemplo, que te contaba tu mamá, tu papá o tus abuelitos? Mi madre fue una persona muy aterrizada en la vida. Fue reina de belleza antes del triunfo de la revolución, una mujer preciosa. Bellísima. Bellísima, pero siempre decía que con el tiempo esto cambia, pero esto se pone mejor. Entonces, siempre nos inculcó el amor por estudiar, por prepararte, por superarte. Tuve la suerte de venir de una familia de mujeres bellísimas, pero muy inteligentes, mujeres preparadas, educadas, que me enseñaron, por ejemplo, cosas como la que te acabo de decir, que la belleza pasa. Mi abuela me decía, acuérdate que las mujeres de nuestra estirpe no besan el piso con la cara, ni buscan salidas en las puertas estrechas. Ay, 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 ay. Eso Es decir, dice mucho. Era su manera de decirte, tienes que estudiar, tienes que prepararte, independientemente del hombre que te toque en la vida, ¿no? Exacto. Era eso. Mis tías decían, tú naces niña o niño. Con los años te conviertes en una mujer o un hombre, pero ser una dama o ser un caballero es un escalón que tú subes por derecho propio. Exacto. Entonces hoy vemos mujeres que no tienen la más mínima noción de cómo es ser una dama, ¿entiendes? Y te repito, es una pena. ¿Cómo ser una dama? O sea, ¿cómo tú te das cuenta cuando una mujer tiene esos valores y cuando no los tiene? Mira, el único problema que tiene la inteligencia es que no se ve hasta que tú no abres la boca. ¿Entiendes? Una mujer bonita siempre va a ser bonita y a veces te la encuentras y tú dices, bueno, es preciosa, es perfecta, gracias a papá Dios, y hay que darle crédito también a las manos de los cirujanos plásticos que han hecho una buena parte también. Pero cuando esa mujer empieza a hablar, tú ves que el cerebro le gotea y tú estás pidiendo un milagro, Señor, déjala muda o déjanos sordo a todos, porque pasas pena, tú sientes esa pena ajena por esa muchacha que no sabe expresarse, que todo lo que dice es tontería, banalidad. Entonces, ser una dama requiere ante todo de estudio, de quererte mucho a ti misma, valorarte mucho y prepararte para la vida. Exacto. El matrimonio, el noviazgo no es una inversión, no es un negocio. Yo voy a buscar a este señor porque este señor me va a pagar a mí, yo voy a vivir cómoda, voy a vivir bien. No, porque la vida tiene muchos caminos. Y si el día de mañana lo pierdes, ¿de qué vas a vivir? Entonces no hay nada más bonito que una mujer independiente. Al menos eso fue lo que me enseñaron a mí. Exacto. Y una cosa, Olga, en Cuba, por ejemplo, ¿cómo era la escuela? ¿Tu escuela cómo fue? ¿Ir al colegio? Era muy chulo, sobre todas las cosas, porque era un tiempo donde todo el mundo leía, ¿entiendes? Y era muy agradable compartir libros con tus amigos, que te prestaran uno, te prestaran el otro. No habían las facilidades que hoy hay en día del acceso a la literatura, pero todo el mundo se preocupaba por leer y era fantástico. Exacto. ¿Y qué anécdotas tú recuerdas de los tiempos de la escuela, del colegio? Mira, ¿qué te puedo decir? Ya no tan de niña, ya más jovencita. Recuerdo al tipo más feo que tú te puedas imaginar en tu vida. El tipo más feo estaba en mi clase. Sin embargo, todas las chiquillas del curso estábamos enamoradas de él. Yo me imagino que tenía intelecto. No solo intelecto,
el nivel de detalle, el hacernos reír. Bailaba muy buena salsa también, te lo tengo que admitir. Mi amor, eso fue antes de conocerte a ti, hace muchos años de eso, no te preocupes. No te pongas celos. No. Pero era una gente que tenía un carisma natural y ahí es donde tú ves que la belleza no está en el físico, está dentro. Exacto. Y cuéntame de tu madre. ¿Qué significa tu madre para ti? Que sé que va a ver esta entrevista allá. Sí, porque tú me la vas a mandar y yo se la voy a hacer llegar a Cuba como de lugar. Para que ella vea a su hija. Mira, cuéntame. mi madre ha sido alguien muy importante para mí. Mi mamá me dio la sensibilidad, mi mamá me dio la ternura, mi mamá me dio la visión de la vida y mi padre me dio la fuerza. Wow. El espíritu guerrero, el ser perseverante, el luchar por lo que tú quieres. Y creo que los dos hicieron la combinación perfecta y me dieron una herencia extraordinaria realmente. Wow. Y si tú pudieras mandarle un mensaje a tu madre ahora mismo. ¿Tú quieres que empiece a llorar ahora, después que...? Ella está viendo el programa, ella lo va a ver. Ella sabe lo... Caramba, Judy. Lo importante que es para mí. Fue Ella duro lo sabe. salir de Cuba. Es duro para cualquier emigrante, pero yo lo único que le pido a Dios es que podamos vernos de nuevo alguna vez. Tiene 87 años y me encantaría abrazarla de nuevo. Me encantaría tener la posibilidad de regresar a Cuba, de ir a la escuela donde estudié, al parque donde me llevaba mi abuelo. Esto no te lo voy a perdonar. Ay, Hay muchas cosas que ustedes, los dominicanos, se pasan la vida quejándose de tu país. Por eso a mí me molesta mucho cuando ustedes dicen, este paisito, ustedes tienen muchas cosas lindas que dan por hecho. Y como están ahí, no se dan cuenta de que las tienen. Wow. Tienen amistades que ahora terminan un programa y salen a una esquina y compran una cerveza y comparten. Wow. En mi país hay médicos que hacen operaciones a corazón abierto y cuando terminan no pueden darse el lujo de ir a tomarse una cerveza, ¿entiendes? Somos muchos los cubanos que estamos regados por el mundo y que soñamos con volver. Ese día que puedas volver, ese día que puedas reencontrarte con todo lo que dejaste atrás. Por eso te digo, mi mamá tiene 87 años y si tú me dices ahora, ¿cuál es tu mayor regalo? Verla, abrazarla, no lo puedo hacer. ¿Entiendes? ¿No has vuelto a verla? Hace 12 años que no puedo volver a Cuba. Tiene que ser difícil para ti. Es difícil, es duro dejar una parte de tu vida en un lugar y empezar de cero en otra. Por ejemplo, yo llegué sequecita, ¿no? Sí, porque todos los cubanos tienen fama de andar, sí. Tú sabes, llegué un domingo cualquiera, un 1 de julio casualmente. Sí, julio. Hoy hace 18 años que yo estoy en República Dominicana. Wow. Un día como hoy llegué yo a República Dominicana. Entonces, vamos a retroceder al tiempo. Ese día. ¿Cómo fue ese día que saliste de Cuba para ti? ¿Y por qué saliste? ¿Qué fue lo que te motivó a salir? Salí de Cuba porque mi papá estaba enfermo de cáncer, papi era médico, y todos los medicamentos que necesitaba para paliar la enfermedad eran de factura americana. Y no entraban a Cuba. Ahí es donde te das cuenta de la parte sucia de la política cuando juega con la humanidad, ¿entiendes? Entonces se presentó la oportunidad de venir a República Dominicana y empezar a trabajar aquí para hacer el puente entre esos laboratorios y La Habana. Entonces todo lo que él iba necesitando yo lo compraba aquí y lo mandaba para Cuba. Y también era mi forma, igual que la de tantos inmigrantes, de burlar el bloqueo. Me pasaron dos cosas muy simpáticas el día que vine para acá. La primera, que cuando aquel avión despegó, yo miré por la ventanilla y le dije, gracias Dios mío, me voy a un país donde no se va a hablar ni de política ni de pelota. Aterricé mal, aterricé mal. Sí, después me di cuenta, un tiempo después me di cuenta de eso. Y lo otro gracioso era que en el aeropuerto me esperaba el chofer del canal donde yo iba a trabajar con una Fiorino. Ajá. Él me fue a buscar y llevaba una hoja en blanco y puso Olga con H, con abajo y suegra más abajo. Y yo dije, bueno, yo creo que la Olga esa debo ser yo, aunque sea con la H. Y aunque no venga con la suegra, debo ser yo misma. Esa fue mi manera de llegar a República Dominicana. Pero fue muy simpático, fue bien simpático. No lo puedo creer. Y entonces, ¿cómo te fuiste adaptando a un país así como nosotros somos? Es que nos parecemos mucho. Sí. Martí decía que Puerto Rico y Cuba son dos alas de un mismo pájaro. Si fuese así, República Dominicana es el cuerpo de ese pájaro. Exacto.
¿entiendes? Y nos une a las 3 islas. Y el dominicano es muy parecido al santiaguero. Entonces, ¿cómo tú fuiste ya aplatanándote aquí en Dominicana, aprender el sistema de nosotros, cómo somos y todo eso? Mira, el momento más difícil, me tocó vivir momentos difíciles, pero el 11 de septiembre, cuando los atentados a las Torres Gemelas, fue un día para mí muy difícil de llevar porque tenía la producción de un canal de televisión, el dueño no estaba en el país, y de buenas a primeras darte cuenta de que esa información tenía que fluir tan rápido, fue por una parte muy bueno, porque todo el mundo se colaboró y se convirtió en un equipo el canal, pero la otra parte era cómo dolía en el mundo lo que estaba pasando y la preocupación por la cercanía de Cuba con los Estados Unidos y todos los problemas que llevan. Eso fue una de las cosas. Estaba loca por vivir mi primera Navidad. Yo no, tenía 39 años y nunca había vivido una Navidad, nada más que la veía en las películas. Yo decía, Dios mío, cuando llegue la Navidad voy a ver una Navidad, pero no calculé la nostalgia que trae la Navidad. Wow, tiene que haber sido duro. Ese día, cuando yo salí del canal, todo el mundo decía, feliz Navidad, doña, feliz Año Nuevo. ¿Y tú solita? Y yo decía, felicidades, felicidades. Y ahí me empezó a entrar la nostalgia. Entonces yo dije, bueno, me fui al supermercado de la Núñez de Cáceres, que tenía encima una ferretería. Yo dije, si compro una lata de pintura y me pongo a pintar el estante de mi cocina, hoy no es Navidad, hoy es un domingo cualquiera. Compré una botella de vino, mi lata de pintura y una brocha. Llegué a mi apartamento, guardé el vino en la nevera y empecé a pintar el estante de la cocina, tratando de no oír la música de los vecinos, de no sentir ese olorcito a carne de cerdo que se cocinaba al lado, la algarabía de la gente. Lo mío era pintar mi estante de cocina. Yo te aseguro que si mi condominio se desploma, queda de pie el estante de mi cocina, porque tenía como 5 manos, más todas las que se han dado después, ¿no? Wow. Y terminé como a las 11:30. Me bañé, cojo mi botella de vino para abrirla y no tenía sacacorcho. Y empiezo a buscar, bueno, si busco un cuchillo, pues la hundo, pero si me corto un dedo, ¿a quién llamo a esta hora? Yo no sabía que tenía 2 clínicas cerquita donde yo vivo. Y en ese dime que te diré, llegan las 12. Y escucho a mis vecinos, 5, 4, 3, 2, 1, feliz Año Nuevo. Cuando yo me vi abrazada a una botella de vino que no podía abrir, diciéndome a mí misma, feliz Año Nuevo, me di cuenta que si la soledad tuviera un significado, era ese momento, justo ese momento. Pero no te preocupes, el año siguiente lo primero que compré fue un sacacorcho, de más está decir. No tenía una botella de vino, tenía 2. Tenía un radito donde Gilberto Santa Rosa cantaba mientras yo me tomaba el vino, pero lo más importante, tenía un teléfono. Exacto. Y podía oír la voz de mis padres y la voz de mis hijos decirme feliz Año Nuevo. Wow. ¿Entiendes? ¿Tu papá murió? Mi papá murió en el 2005. Tuve que enterrarlo de lejos, no pude ir a despedirme de él tampoco. Quizás Dios para consolarme en ese momento. También había un huracán pasando cerca de La Habana, el aeropuerto estaba cerrado, es decir, había una serie de cosas como para decir, tranquila, no ibas a poder ir. Pero es duro cuando tienes que despedirte de tus seres queridos de lejos, porque en tu historia hay un capítulo inconcluso. No lo viste por última vez, ¿entiendes? Es muy difícil. ¿Algunos de tus libros cuenta tu historia? Estoy intentando hacer un libro para mi nieto mayor. Tiene que ser que se llama Una abuela lejos de La Habana, porque él nació en Cuba, donde quiero hablarle de la historia familiar, donde quiero contarle de quién fue su abuelo, quiénes fueron sus bisabuelos, qué fue ese país que él no conoce, pero me duele demasiado y avanzo poco. Wow. Es un libro que llevo años y entonces como que intento avanzar, pero dejo de escribirlo, pero vuelvo a intentar. Tiene que ser increíble leerlo. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo todo ese sufrimiento que has pasado, cómo tú lo has convertido cómo te has convertido en alguien tan resiliente para poder salir de abajo? ¿Cómo hiciste? Gracias a mis abuelos. Gracias a mis abuelos. Mi abuela odiaba el drama. Mi abuela decía que el drama estaba bien en la televisión, en las novelas y en los libros. Pero que no había una cosa más perturbadora que una mujer dramática. Y yo de por sí odio el drama. Yo pienso que lo que tú no eres capaz de decir sin derramar una lágrima, no amerita que la derrames, ¿entiendes? Tienes que ser consciente de tu propia realidad.
Entonces, si vienes a este país, tienes que aprovechar la oportunidad que Dios te dio. Porque ya te dejó, tú dejaste muchos problemas atrás. Claro. Tienes que luchar por los que quedaron atrás. Te confieso que muchas mañanas yo llegaba al canal, salía por la noche anterior del canal, diciéndome, mañana renuncio. Wow. Y aunque sea agarrada de la goma a un Cubana Aviación, me tienen que virar para atrás. Y al otro día, cuando esa Fiorino, con el señor que me iba a buscar del Olga con H, el con Sí. suegra abajo, me llevaba de nuevo al canal. Yo veía ondear esa bandera tuya en la Plaza de la Bandera. Y yo la miraba. Y era como si me preguntara, ¿te vas a rendir ahora? Y recuerdo de niña a mi abuelo, que se sentaba al caer la tarde, viéndonos a nosotras. En aquellos tiempos se podía montar patines por la acera, montar bicicleta, y a veces uno se quedaba mirándolo y él estaba sonriendo. Y yo decía, hay algo en los recuerdos de mi abuelo que lo hace sonreír. Wow. Y yo decía, ¿y si cuando llego, si Dios lo permite, a la edad de mi abuelo, y ya me rendí, me va a pesar? ¿Cómo le explico a mis hijos que no fui lo suficientemente valiente como para estar aquí y luchar por ellos? Entonces empecé a soñar con el día en que yo los sacara de Cuba. Yo sabía qué ropa me iba a poner, a dónde los iba a llevar, cuál era la primera comida que íbamos a hacer Wow. juntos. Y cuéntame de ese día cuando lo lograste entonces. Mira, Traer a tu hijo. el primero que llegó fue Alejandro y fue un momento bien emocionante. Ya yo daba clases en los institutos militares de altos estudios y varios oficiales me dijeron, nosotros vamos a estar en el aeropuerto, profesora, la vamos a acompañar y qué sé yo. Cuando yo abracé a mi hijo, aquellos hombres, todos uniformados, lloraban más que yo. Ay, Y fue un momento mágico y nada, ¿qué te puedo decir? Es como si la vida te premiara en ese mismo instante. Y tú sabes que todo lo que pasaste valió la pena. exacto. Mira, vamos a hacer una pausa y con esa emoción nos vamos a comerciales y seguimos en una conversación muy linda con Olga Consuegra. Que nadie hable de imposibles. Ella es un gran ejemplo de eso. Aquí la estamos pasando muy bien y estamos aprendiendo mucho con Olga Consuegra, nuestra invitada de hoy. Olga, cuéntame entonces, vino tu hijo, Alejandro. después también vino tu hija, cuéntame. 2 años más tarde vino Amalia con mi nieto mayor, Alejandro Javier. Alejandro Javier llegó de 12 meses. Y a mí siempre me ha gustado que me llamen como soy. Si soy abuela, ¿para qué le voy a decir a un niño que me diga tía? Eso es engañarse uno mismo. Y recuerdo que ya Alejandro Javier estaba en la escuela y un día lo voy a buscar. Él siempre salía corriendo y me decía, abuela, abuela. Y ese día sale un poco triste y digo, mi amor, ¿qué pasó? Y me dice, abuela, dice mi maestra que yo nací en Cuba. Ay. Digo, sí, mi cielo, te dijimos que tú has nacido en Cuba. Me mira y me dice, dice mi maestra que yo soy cubano. Digo, sí, mi vida, te hemos explicado que tú naciste en Cuba y eres cubano. Y dice, abuela, pero es que yo soy dominicano hasta la tambora. Era el mes de la patria. Él dijo, tú verás que me quitaban la tambora que me corresponde. Le dije, no, pues dale para allá. Qué Y lindo. a pesar de que tiene el acento no tan marcado como un dominicano, pero me encanta ser abuela. Tengo 4 nietos, 3 varones y 1 hembra. Pues gracias a Dios ya no estás sola. No, ya no estoy sola. Y ya no estoy tienes una sola. persona muy especial a tu lado. Una Cuéntame de tu persona esposo. muy especial, pero antes quiero hablarte que me preguntabas en la pausa por mi Sí, papá. de tu papá, el consejo más importante que te dio. Mira, yo tendría como 9 años, más o menos 10 años. En Cuba hay un parque que era precioso. Está en las márgenes del río Almendares y tiene un puente que lo cruza. Y hay una parte de ese puente donde debajo había una heladería. Entonces, a nosotros los niños nos encantaba que nos llevaran allí. Mientras los adultos hacían las filas para el helado, nosotros nos metíamos debajo justo de la arcada y empezábamos a gritar porque había eco. Entonces todos los niños gritaban y yo recuerdo esa tarde que llegué con mi papá y mientras él estaba en la fila yo empecé a gritar, fea. Y el eco repetía, fea, 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 fea. Mala. Y el eco repetía, mala, mala, mala. Y mi papá me estaba viendo y me dice, Olguita, ven acá. Ay. Y voy y le digo, dime papi. Me dice, escucha de nuevo. Y es mi papá quien comienza a gritar, bella. Todavía recuerdo la voz de mi padre, bella, bella, bella. Hermosa, 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 hermosa.
Y yo le dije, papi, ¿qué haces? Y me dijo, es la vida, hija. Te responde de acuerdo a la forma en que tú la llamas. Qué hermoso. Entonces yo creo que esa fue mi primera lección de cómo tú lo que puede ser en un momento determinado negativo, puedes convertirlo en algo positivo. Positivo. ¿Me entiendes? Ahora, háblame de tu historia de amor. Mira, en el año 98 yo era una mujer para los estándares de Cuba, ¿no? Que yo creo que lo tenía todo, es decir, tenía mis hijos, tenía una casa, tenía ya una carrera, un nombre en la televisión en Cuba, tenía mis padres, tenía un amor, por supuesto, y él estaba volando en la misma base aérea donde ese día yo fui a grabar un programa. Cuando despegó, antes de despegar, me dijo, es un vuelo corto, son 15 minutos. Nosotros grabamos el despegue de su avión y yo me fui a la torre de control a grabar todo el diálogo entre el dirigente de vuelo y los aviones que estaban en el aire, cuando entró la llamada de que el motor de su avión se había apagado. Y comenzó una lucha entre el dirigente de vuelo por hacer regresar ese avión a tierra. Cuando lo logró ya era demasiado tarde. Por lo tanto, perdí un amor en el aire. Te estoy hablando del año 98. Después, en el 2001, vengo para acá, que es cuando mi padre enferma de cáncer y vengo. Y en el 2013 ya yo tenía a mi familia reunida aquí, porque Dios sabe cuándo hace las cosas, Él tiene su propio tiempo. Y cuando tú tienes el corazón dividido, no puedes amar a nadie. Cuando tu cabeza está aquí, pero está en La Habana, tampoco puedes fijarte en nadie. Tú vives en piloto automático, ¿no? Y en el 2013 pongo el programa Conversando con Olga Consuegra en un canal de televisión, donde por supuesto había un productor, un director de producción. Siempre nos veíamos. Me decían, ¿qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta ahí las cosas. Hasta que me invitan a Puerto Rico para darme un reconocimiento de grandes mujeres del Caribe. ¿Quién tú crees que era el único que tenía visa americana que podía acompañarme? Tu futuro amor. Pero todavía no nos veíamos. Es decir, le hablo, usted me puede acompañar, puede ir conmigo, sí, como no. Cuadramos todo para traer 2 programas grabados desde Puerto Rico. Él llegó por su parte al aeropuerto, yo por el mío. Nos subimos al avión, nos montamos en el avión. Recuerdo que el avión despegó. Cuando quedaba un pedacito de República Dominicana, yo mirando por la ventanilla, él me dice, usted pagó de más, porque como yo tengo las piernas tan largas, por estar en este asiento de adelante por gusto, porque si hubiese sentado a alguien a su lado, yo le hubiese dicho, usted me permite que voy a enamorar a esta mujer. Y yo me dije, ¿cómo fue? Y entonces en ese momento descubres que hay una persona que existe para ti. Wow. Por eso mi abuela decía que la vida paga el precio que tú le pones. Perdí un amor en el aire y me devolvieron un amor en el aire. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilla, Olga! Ya tenemos 7 años juntos y ya estamos casados hace 6 y bueno, y la vida continúa. ¡Qué maravilla! Además me lo mandaron, el señor copió bien la lista que le mandé. Sí, como tú lo querías. Como yo lo quería. Primeramente inteligente. Gracias a Dios, él me copió bien esa parte. Que le gustaran mis hijos, que le gustaran mis nietos. Y creo que en él mis hijos encontraron a sus padres nuevamente y mis nietos encontraron un tremendo partner de abuelo. Tenemos muchas cosas afines, muchas cosas en común. Es alguien muy importante para mí. Y qué bueno, es mi todo, tú sabes. Qué bueno que tienes a alguien así tan especial a tu lado. Es mi roca, esa roca que en los momentos de tormenta él te sostiene y te dice, tranquila, deja que pase la lluvia, que el arcoíris viene detrás. Amén, qué lindo. Eso pasa. Háblame de La Noche Parió una Jinetera. Qué bandazo, ¿no? De hablar del amor comprado, pero bueno, tú sabes. Sí. No. Máximo Gómez decía que los cubanos no llegamos, nos pasamos, pero yo creo que se te pegó a ti también. Bueno, pues, La Noche Parió una Jinetera se escribió en el año 2006. Sí. Cuando teniendo una conversación con un gran amigo mío, le digo, ¿tú crees que existan jineteras en República Dominicana? Me dijo, no sé, vamos a averiguar. Y él empezó a llamar a las casas de citas hasta que encontró la primera. Y nuestro amigo Wilcas me dijo, usted no va sola. Yo la acompaño, yo me siento lejos si tú quieres, pero no puedes ir a esas entrevistas sola. Y entre Wilcas y Valentín me acompañaban y empecé a entrevistar a estas cubanas, que esta le pasó mi número a la otra y a la otra y a la otra. Y La Noche Parió una Jinetera es un libro que tiene 23 entrevistas a prostitutas cubanas que en aquel entonces
trabajaban en República Dominicana, algunas se habían enamorado y habían dejado el negocio, Wow. otras ya se habían dedicado a otra cosa, pero todas cuentan en el libro cómo empezaron el mundo de la prostitución en Cuba, cómo salieron de Cuba, cómo llegaron aquí. ¿Cuál era mi pretensión? Romper las etiquetas. Y no te das cuenta que detrás de cada persona hay una historia por contar. Y detrás de cada una de esas mujeres también las hay. Esa es la pretensión mayor del libro. ¿Cuál es la humanidad que esas mujeres esconden detrás del color rojo de un lips de labio? A ti te queda muy bien. A ti mí te me queda encanta. bien. Y háblame de la obra de teatro. 13 años más tarde, sube escena 5 de las 23 historias. Y bueno, fue maravilloso tener la oportunidad de tener 7 funciones a casa llena y disfrutar cómo esas mujeres cobraban vida bajo la piel de todas estas actrices, ¿entiendes? Fue una experiencia maravillosa. Permíteme decirte que sacamos ahora la 5ª edición del libro, que se ha vendido en Puerto Rico, se ha vendido en España, pero aquí sacamos ahora la 5ª edición, con una característica: lo puedes solicitar vía WhatsApp. Ah, exacto, cuéntame sobre eso. Es decir, tú escribes al WhatsApp 809-729-5535, solicitas el libro y te lo enviamos donde quiera que esté. Hemos enviado a San José de Ocoa, Puerto Plata, Higüey, Punta Cana, donde Qué sea, maravilla. te hacemos llegar el libro. Y el que es amante de la librería Cuesta, lo encuentra en la librería Cuesta. Vía WhatsApp, 600 pesos es el precio del libro, más el envío que sí se paga aparte. Gracias por tu linda historia, parte de Gracias tu a ti. historia aquí en Mil Historias. Gracias. Esperamos tu libro, Olga. Con mucho Esperamos gusto, tu libro. con mucho gusto. Tu libro escrito, cuando lo termines, tu biografía. Va detrás del tuyo. ¡Qué compromiso! Va detrás del tuyo, va detrás del tuyo. A todos tus televidentes, muchas gracias por la sintonía y de verdad que ha sido una noche maravillosa. Qué bueno, Olga, para nosotros también. Seguimos con Mil Historias, que nadie hable de imposibles.